¿Sabías que varias especies de este género en su hábitat natural utilizan esta técnica para así ganar terreno en el lugar donde se desarrollan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Yo espero que muy bien. En el video de hoy vamos a ver el paso a paso de cómo propagar un calanque tomentosa, mejor conocido como oreja de conejo, que justo tenemos uno acá atrás que tiene una altura bastante considerable, así que vamos a aprovechar de podarla y rejuvenecer esta hermosa planta. Puedes darte cuenta que es una planta bastante grande y muy bonita. Yo le calculo que medirá 1,40 m o un poquito más. Y te preguntarás por qué la voy a cortar. Tú puedes notar que tiene varios niveles. Aquí tiene el primero, acá tendrá otro y unos más abajo. Y es que es una planta que tiene conmigo antes del 2014. Al principio era una plantita de no más de 20 centímetros de altura. Luego las planté directo en una jardinera y crecieron mucho. Esta toma es de principios del 2021 y unos 4 meses atrás la había trasplantado a una maceta nuevamente. Pero puedes notar lo alto de su estructura, hasta ayuda de un palo de madera necesitó. Luego al siguiente año aproximadamente la pasé cerca de esta estructura para macetas. Y si bien se ve muy bonita y vistosa, hay dos razones principales por las que la voy a podar. La primera, puedes ver aquí que algo la está sosteniendo, es un estambre. En varias zonas de la planta la tengo atada a esa estructura de metal, ya que por sí sola se caería muy fácilmente. Como tiene una gran altura y si tú has tenido de estas plantas, te vas a dar cuenta que sus hojas pesan bastante, rápidamente se va a romper con cualquier movimiento. Entonces realmente es bastante trabajoso estarla manteniendo. Y la segunda razón es que si bien toda esta zona de acá está muy compacta y bonita, la zona de más abajo te cuento que su crecimiento fue dado un poco alargándose los tallos en esos años anteriores. Por lo que si bien la parte inferior no tiene un crecimiento de etiolación, esos tallos no son tan robustos como la parte de más arriba, donde ya comenzó a recibir más cantidad de luz y los tejidos son bastante más resistentes. Por lo tanto, lo que voy a hacer es darle una buena poda, sí conservar cierta altura de la planta, pero tratar de que empiece desde cero con unos tallos mucho más gruesos y resistentes. Y realmente si yo tuviera el lugar donde poner esta planta tan grande atada a algún lugar para no perder toda esta estructura, lo haría. Pero realmente ocupa mucho espacio y si te fijas más abajo, toda la zona inferior ya no tiene hojas. Algo que también me está dictando que necesita también enraizar las partes más superiores es que en toda la extensión de los tallos superiores están apareciendo raíces aéreas. Estas aparecen normalmente en estas plantas ya que en su hábitat natural los tallos que van creciendo hacia arriba se van apoyando conforme estos pesan más y después llegan al suelo y enraizan. En otros hogares eso no sucede, pero aún así surgen este tipo de raíces. Es completamente normal. Si tú las quieres retirar, la puedes hacer. Como toda poda y propagación por esquejes, y en especial con las suculentas, es muy importante los pasos previos que hagamos con la planta. La primera cuestión y la más importante antes de hacer una poda es considerar que la planta tiene que estar correctamente hidratada. Yo te recomiendo que 1 o 2 días antes hayas hecho un muy buen riego. Esto va a favorecer en dos cosas principalmente. La primera y más obvia es que la planta va a poder enraizar más rápidamente y no se va a deshidratar. Y la segunda es que al momento de nosotros hidratar una planta suculenta y en general muchos tipos de plantas, vamos a hacer que los tejidos tengan más almacén de agua. Esto va a hacer que estas estructuras sean un poco más crocantes y al momento de hacer el corte no tenga tejidos muy flexibles. Por lo tanto, vamos a obtener cortes bastante limpios y no vamos a dificultarnos mucho la tarea. Y la segunda cuestión que tenemos que considerar es que unos 2 o 3 días antes, y en general siempre tiene que pasar, pero asegúrate que estos días anteriores la planta haya estado recibiendo muy buena iluminación, que no haya estado unos días nublados ni nada por el estilo. Esto es de vital importancia, ya que necesitamos que la planta haya alcanzado a tener suficientes reservas por medio de la fotosíntesis en forma de almidones y así poder ayudar a enraizar mucho mejor a la planta. Y en esta especie en particular y en general en cualquier suculenta que tenga esta especie de tomento, es importante que esté lo más limpio posible. Puedes hacer esto unos días antes para que todo el polvo caiga, sobre todo enfocarnos en la zona donde vamos a hacer el corte. Esto para poder eliminar de ese lugar un poco de esa suciedad y tierra que pueda causar algún tipo de infección.
Muy importante tener nuestras herramientas de corte bien limpias y desinfectadas. Voy a utilizar estas tijeras de poda. También tener nuestro elemento cicatrizante. A mí me gusta utilizar azufre en polvo. Me funciona muy bien. Y en este caso lo voy a utilizar en este recipiente de aquí, con el que me va a ser más fácil poder colocarlo en los cortes. Asimismo nos podemos ayudar de un pequeño pincelito por si se nos facilita más con esta herramienta. Y también muy importante el alcohol para desinfectar entre cada corte. Lo tengo en este goterito que se me hace más fácil, porque en un video me estaban rete y rete de que no estaba utilizando ningún elemento para desinfectar las tijeras. Sí los uso, pero obviamente no puedo poner a cada rato en el video. A ver, deja hasta lo abro. Es alcohol al 70%. Este lo encuentras en todas las farmacias y es muy económico. Aquí voy a utilizar toda esta parte para que tenga una buena cantidad de follaje. Voy a mostrar exactamente cómo hacer el corte. Aquí tenemos el tallo de esta porción más superior. Quiero que te fijes que aquí comienza a doblarse. Nosotros vamos a cortar por esta zona de aquí para lograr enterrar esta parte y que la demás parte quede superficialmente. Después me voy a cortar un poquito más abajo para dejar más tallo. Vamos a cortar hasta aquí, en esta zona, para aprovechar un poco las raíces aéreas que está generando. Ya después, si me arrepiento, quiero cortar más arriba, corto un poquito más arriba. Esto es muy sencillo. Aquí no tenemos que asegurarnos de hacer corte en bisel ni nada por el estilo. Vamos a hacer un corte normal. Solo tratar de agarrar la parte superior, no se nos vaya a caer. Así de sencillo. Quiero que notes cómo están sus raíces aéreas con un rosa muy bonito. Son las zonas que están activas. Ahora aquí se nos facilita mucho el proceso porque simplemente lo que hacemos es colocarle azufre en el corte. Checa qué fácil quedó. Y aquí tenemos un bonito ramo que podemos regalar. Tiene muchas ramificaciones. Respetamos la zona de las raíces. Y aquí tenemos el corte. En este tipo de plantas, a diferencia de otros calanques que tienen tallos un poco más rígidos y que crecen más rápido, estos sí los podemos colocar un poco horizontalmente, pero después indudablemente los tenemos que colocar en forma vertical, sobre todo para que los tallos más jóvenes no comiencen a tomar una forma un poco doblada. Por mientras yo lo voy a ir colocando. Por ejemplo, podemos colocarlo aquí, voy a ayudar de este soporte mientras terminemos de las demás cosas. La siguiente porción que vamos a cortar es esta de aquí, espero que la puedan notar. Entonces vamos a irnos un poco más hacia abajo. Entonces tenemos esta parte de aquí y nos vamos hacia abajo para ver la zona donde vamos a cortar. Aquí es importante que identifiquemos que esta de aquí es un nudo, es decir, donde va a surgir un nuevo tallo y las raíces. Esta también, esto sería un entrenudo. Y entonces al momento de hacer el corte vamos a tratar de que nos quede justo al ras de un nudo. Por ejemplo, aquí sería un corte perfecto. Tomamos a la parte de arriba y hacemos un corte. Tenemos un corte muy bien y ya puedes notar qué tantos años tiene esta planta porque tiene una estructura bastante rígida. Y ahora simplemente colocamos azufre justo así y quedó perfecto. Importante estar desinfectando entre cada corte. Yo utilizo así, colocamos unas gotitas, luego con un papelito limpio vamos por todo el corte, las dos
partes. Y si necesitáramos hacerlo una segunda vez, lo hacemos. Ahora bien, nos tenemos que desplazar por acá. Puedes checar este tallo súper largo con muchas raíces aéreas. No tenemos una buena estructura que podemos conservar. Y aquí vamos a hacer el corte en esta zona de aquí para tener un poquito de tallo donde enterrar. Quedó muy bien. Quiero que cheques la zona de corte. Mira la cantidad de raíces aéreas. Estas fácilmente van a comenzar a tener la función de hidratar la planta. Y entonces las porciones que tengan las raíces aéreas van a enraizar más rápidamente. Quedó muy bien. Una muy buena planta. Esta la vamos a colocar aquí. Provisionalmente. ¿Cuánto tiempo vamos a dejar los esquejes sin plantar? Yo te recomiendo unos 3 o 4 días para que el corte cicatrice perfectamente. Entre más grande sea el esqueje, más reservas tiene y entonces se va a deshidratar más lentamente. En épocas de calor, con unos 2 o 3 días será más que suficiente, pero no les va a suceder nada si las dejamos un poquito más. Si tú los tenías en un lugar muy soleado donde recibían muchísima iluminación, te recomiendo pasarlos a un lugar que sí recibe muy buena iluminación, pero no tantas horas. En este caso reciben unas 3 horas de sol directo, pero es un poco más de la mañana, entonces no les va a pasar nada. Aún así, si veo que se están deshidratando un poco, los voy a colocar a la sombra. Las zonas donde hicimos cortes que dejamos en la planta madre, en un tiempo van a comenzar a brotar. Por ejemplo, en este caso de aquí, probablemente esta yema o la que está atrás van a comenzar a activarse. Aquí, esta marca es donde estaba una hoja. Aquí se va a activar para generar un nuevo brote, es decir, la continuación del tallo. Asimismo, esas estructuras donde van a generarse nuevos brotes, podemos utilizarlas como propagadores. Incluso toda esta sección podríamos cortarla, plantarla y de aquí se van a generar más plantas nuevas. ¿Qué haremos con la planta madre que dejamos en la maceta? La seguiremos cuidando como antes en cuanto a iluminación para que forme brotes sanos. Solo el riego será más espaciado, pues al ya no tener tantas hojas no pedirá tan seguido agua. Un mes después de hacer la poda ya se veían estos mini brotecitos bebés que sorpresivamente surgieron en muchísimos puntos de los tallos que dejamos, con sus mini hojitas verde limón que quedará a esperar a que sean más grandes para poder separarlos. Y una vez pasadas aproximadamente unas 2 semanas, tenemos a nuestros esquejes ya listos para poder ser plantados. De hecho, yo te recomiendo que no dejes pasar tantas semanas. Con una es más que suficiente. Porque lo que va a suceder es que muy probablemente, como les pasó a estas plantas, van a comenzar a generar raíces en las partes de más abajo. Y esto un poco va a dificultarnos al momento de plantar. Pero no tanto, podemos hacer algunas técnicas para que esto no sea un problema. Y algo que quiero que notes en estas plantas, a diferencia de por ejemplo el calanque Fetskenkoi que te mostré en un video que te dejo en la i, en este caso esta especie es capaz de generar raíces fuera de la zona de los nudos. Quiero que notes aquí cómo está generándose raíces y también en la parte de más arriba. Generalmente el enraizado va a ser en la parte más abajo. Puedes notar ahí el crecimiento de raíces en la base, que no se trata de un nudo. Luego el crecimiento en las otras zonas, que puedes observar cómo las raíces al madurar adquieren más grosor y rigidez, obteniendo tejidos fibrosos muy resistentes, casi como si fueran palillos de madera. Si prestamos atención al corte podemos ver
que está completamente cicatrizado, tiene una estructura bastante parecida a la madera y si lo tocamos está completamente duro. Cabe destacar que estas especies poseen ese tipo de estructura medio ahuecada en los tallos, así que no te preocupes. Vamos a tratar de conservar la mayor cantidad de raicillas, que justo el color rosado nos indica que son raíces en crecimiento. Yo aproximadamente voy a estar enterrando esta zona de aquí, hasta aquí y quizá esta zona. Y todo lo demás va a quedar sobre la superficie. La generación de raíces se ve más incentivada si la humedad ambiental de donde tú vives es alta. Y ya con esas raíces comenzarán a captar algo de humedad del aire. Asimismo puedes notar que estos esquejes tienen la misma forma que tenían anteriormente. Esto es porque los coloqué verticalmente. Y esto es muy importante que lo hagas para que no pierdan su forma, ya que las partes de más arriba pueden comenzar a ganar otra forma dependiendo de la dirección del sol. En una semana quizá no va a perder muchas hojas, dependiendo del tamaño del esqueje, de qué tan caluroso sea donde tú vives. Aquí ha perdido algunas hojas que ya ves que están bastante, algunas se caen, algunas están todas deshidratadas, a punto de caerse. Y algunas otras ya han perdido mucha turgencia. Esto es completamente normal, ¿ok? Que la planta no pierda demasiadísimas hojas es más que suficiente. El sustrato para esta planta yo te recomiendo que sea bastante mineral, acercándonos a un sustrato típico para cactus. El que yo voy a usar es el sustrato típico que utilizo para suculentas, que te dejo en la i cómo prepararlo, y le voy a agregar una cantidad considerable de piedra pómez para incrementar la cantidad de drenaje. Esta piedra es muy porosa y no es tan pesada, entonces esto nos va a ayudar a darle más drenaje. Vamos a revolver para checar cómo va quedando nuestro sustrato. Yo pienso que sí vamos a ocupar toda esta cantidad. Esta especie de calanque, te cuento que para algunas personas les cuesta trabajo poder cuidarlas porque se les pudre muy fácilmente. Entonces, con que tú le des un sustrato, quizá en este caso sería un 60-65% mineral y el resto orgánico, le va a ir muy bien. Son plantas súper resistentes a la sequía. Incluso te podría decir que estos esquejes que tengo podrían resistir meses así como están y aún ser viables para que puedan enraizar. Como te puedes dar cuenta, quedó un sustrato muy mineral. Para la maceta vamos a utilizar esta de barro. Yo siempre te voy a recomendar para aquellas especies suculentas que sean de bastante cuidado en cuanto al riego, es decir, que puedan pudrirse con facilidad y requieran muy buena aireación. Además de un buen sustrato, vamos a utilizar una maceta de barro, ya que las propiedades de este material nos van a ayudar a que el exceso de humedad que pueda tener el sustrato pueda ser evaporado rápidamente por las paredes de la maceta. Y de preferencia que sea sin pintar para que esas propiedades se conserven. El tamaño va a ser acorde al tamaño de las plantas. Tú puedes ver que las que yo tengo aquí son bastante grandes, así que este tamaño les va a venir muy bien. En la base voy a colocar una piedrecita para que el sustrato no se salga por el agujero de drenaje. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar una capa de aproximadamente, yo diría que la mitad del total de la maceta. El sustrato te recomiendo que esté no tan seco, pero tampoco húmedo. Esto porque algunas de las raicillas que nosotros vamos a estar viendo en los esquejes que tenemos ya van a comenzar a absorber humedad. Entonces no queremos resecarlas, pero al mismo tiempo tampoco queremos que esté súper húmedo para que si en algún caso llegamos a romper alguna de ellas, que muy probablemente suceda, pueden ingresar patógenos. Una vez que tenemos esta cantidad, vamos a presionar ligeramente. Y ahora sí vamos a proseguir con el plantado de estos esquejes, que en este caso vamos a tener cuidado porque son bastante pesados. Puedes notar que para poder plantarla me coloqué súper pegado a esta pared porque necesitamos el apoyo de algo. Vamos a tomar una de las esquejes y vamos a colocarlo así. Aproximadamente eso es lo que nosotros vamos a estar enterrando para que esta parte quede bien derecha. Vamos a posicionar así
y vamos a colocar sustrato por sus raíces. Si necesitamos subir, lo vamos a subir más tarde. Gracias a esto podemos hacer así y ayudarnos porque se pueden caer muy fácilmente. Tomamos al otro esqueje y vamos a colocarlo de esta manera, así. Digo que esto tiene que ser con mucho cuidado. Colocamos el sustrato. Yo sí te recomiendo que coloques algún tipo de soporte para darle más estabilidad. Y el último va a ir aquí en esta zona. Tomamos al último esqueje, que de hecho voy a colocar más, pero ahorita solamente traje estos. Y aquí podemos acomodar ligeramente a las diferentes plantas. Por ejemplo, esta colocarla un poco más en el centro, ir haciendo el sustrato hacia acá. Hacemos esto para posicionarlas contra la pared. Y podemos tomarlas ligeramente, hacerlas hacia arriba y colocar más sustrato. Presionamos ligeramente y ahí la tendríamos. Una vez que ya terminamos, puedes darte cuenta que quedó bastante bien. Está recargada en la pared porque tiene mucho peso, así que yo te recomiendo sí colocarle algún soporte para que esto no sea un problema. Aproximadamente en unas 2 o 3 semanas van a comenzar a enraizar con fuerza. En estos momentos hay que colocarla en un lugar en el que no se vayan a mover. Puedes colocar algunas piedras bastante grandes aquí. Yo lo voy a colocar justo pegado a una pared para que entonces no tenga movimiento y las raíces puedan desarrollarse correctamente. Asimismo, como te pudiste dar cuenta, han pasado 2 semanas o quizá un poquito más y no ha tenido aporte de riego. Esto quiere decir que estas plantas van a resistir bastante la falta de agua. Entonces no te recomiendo regar a menos de que haya pasado una semana de que el sustrato se haya secado completamente. Aproximadamente yo te diría que cuando nosotros colocamos este sustrato vamos a esperarnos una semana y vamos a regar muy ligeramente. Y te voy a recomendar que el sustrato lo mantengas ligeramente húmedo. Créeme, estas raíces que se han comenzado a formar apenas han detectado cierta cantidad de humedad en el ambiente y eso ha favorecido el enraizado. Así que no te preocupes, son plantas súper resistentes y que van a enraizar sin ningún problema. Yo te diría que pasado aproximadamente un mes van a haberse afianzado muy bien al sustrato. Conforme veamos que sus hojas recuperan turgencia y vigor, signo de que se han rehidratado y que sus raíces están desarrolladas, aumentaremos la cantidad de agua que usamos en cada riego, para así paulatinamente llegar a regar en profundidad, que eso será aproximadamente pasados unos 5 meses de haber plantado los esquejes. Las primeras 2 semanas las colocaremos en un lugar con sol filtrado, que sea muy luminoso pero no sol intenso. Y ahora sí, una vez que esté completamente enraizada, ya voy a comenzar a darle mucha más iluminación para que la parte de arriba tenga un formato bien compacto. Quizá te puedas preguntar que uno pudo haber cortado más acá, dado más soporte para no tener que colocarlo en algún lugar donde se vaya a estar moviendo. Pero a mí me gusta bastante la estructura que tienen los tallos así, porque se me hace que le da un aspecto mucho más interesante. Pero tú puedes colocarla como a ti te guste. Pequeño conejito bebé. Aquí voy a colocar unas 2 o 3 más y con eso completaríamos la maceta. Y así de sencillo podemos propagar esta bella suculenta y aprovechar además de dar una buena poda. Solo queda esperar a que crezcan muy bonitas. Espero que este video te haya gustado, pero sobre todo que te sea de utilidad un poco de la información que te comparto en base a mi experiencia. Si te gustó, no te olvides de dejar tu bonito me gusta y si tienes alguna duda puedes dejarla abajo en la cajita de comentarios. Además, si apenas llegaste por acá, te invito a suscribirte a mi canal. Aquí hablo sobre plantas y sus cuidados desde una base biológica. Además, te invito a activar la campanita de notificaciones y si gustas, a seguirme por mi Instagram. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. Bye.